Seminario Mi amigo asustado, trabajando el miedo en perros por Chien Dog. Temario 1. ¿Qué es el miedo? 2. Lenguaje corporal y vínculo. 3. Señales de calma. 4. Organizando el trabajo. 5. Rutina diaria. Y 6. Superando obstáculos. Bienvenido a este seminario. Antes de comenzar, asegúrate de estar cómodo y con buena iluminación en la habitación. Sentite libre de tomar notas y de pausar la lección cuantas veces sea necesario. Espero este seminario te ayude a entender mejor a tu amigo y puedan construir juntos una mejor comunicación. ¿Qué es el miedo? Leeremos una definición. El miedo es un estado emocional. Es la respuesta natural del organismo a una amenaza concreta. Es la forma en que reaccionamos para sobrevivir ante tal amenaza. Algo importante, justamente respecto de esta definición, es que estamos hablando de que el miedo surge ante una amenaza concreta y se relaciona con la supervivencia. El miedo jamás va a poner en riesgo al individuo. El miedo se origina en el cerebro y prepara el cuerpo para 3 posibles respuestas: huir, congelarse o atacar. Estas respuestas permiten la supervivencia del organismo, es decir, tienen un fin biológico. Sin embargo, existe lo que se llama el miedo útil y también existe lo que se llama el miedo patológico. Vamos a definir ambos para comprender mejor de qué se trata la emoción miedo. El miedo útil es aquel que permite al organismo llevar una vida normal y sobrevivir, actuando de forma lógica en relación a una amenaza. Todos sentimos miedo y eso está bien. El miedo es útil no solo para sobrevivir, sino como una herramienta para los adiestradores, para determinar los umbrales de tolerancia del perro, su respuesta y sensibilidad ante ciertos estímulos. El miedo no solo mantiene a nuestro amigo con vida, sino que además nos ayuda a entender mejor cómo percibe el mundo en base a sus respuestas y darle herramientas para superar dichos obstáculos sin ponerlo en riesgo. Vamos a dar un ejemplo de lo que sería el miedo útil. Si nosotros estamos cruzando la calle y vemos que un auto viene a toda velocidad, sentiremos miedo. Vamos a frenarnos o a tratar de corrernos del lugar. Una vez que el auto pase, seguiremos. Eso es un miedo útil, ya que nuestra respuesta fue lógica, nuestra respuesta nos salvó de un posible peligro y además luego, cuando la amenaza desapareció, pudimos continuar con nuestra vida de forma normal. Sin embargo, existe el miedo patológico. El miedo patológico es aquel que no permite al organismo llevar a cabo una vida saludable y que en ocasiones hasta puede poner en riesgo la vida de nuestro compañero. El miedo por sí solo no causa estas reacciones aversivas para el organismo. Cuando ocurren ciertas cosas, el miedo se mezcla con otras emociones y reacciones que pueden resultar en un cóctel de hormonas y pensamientos muy dañino. A través de un tratamiento adecuado, esas emociones e ideas pueden ponerse en orden para convertir al miedo en una emoción sana nuevamente. Un ejemplo de miedo patológico sería aquel en el que vemos el auto acercarse, pero en lugar de alejarnos comenzamos a cruzar más rápidamente, nos asustamos, comenzamos a correr, quizás atravesamos otra avenida que está con el semáforo en verde. Todas estas emociones nos ponen en riesgo de morir. No solo eso, sino que luego, una vez que la amenaza haya desaparecido, seguiremos asustados, seguiremos en estado de alerta y por lo tanto podremos tener reacciones poco habituadas para la supervivencia. Este sería un ejemplo de miedo patológico. Conclusión. Bueno, en esta primera clase lo que aprendimos es que el miedo es una emoción natural. Es totalmente normal sentir miedo y no debemos verlo como algo negativo. Además, conocer los miedos y los umbrales de nuestro perro nos ayuda a conocerlo mejor. Algo muy importante, sin embargo, es diferenciar el miedo del miedo patológico, y eso es lo que veremos en la siguiente clase. Zona de aprendizaje placentero. Aprender tiene que ser un placer, ya sea que uno lo haga por uno mismo o para ayudar a otros. Por eso te invito a disfrutar de este seminario lo más posible. Antes de empezar con la clase de hoy, asegúrate de estar cómodo y ilumina bien la habitación donde te encuentres. También es recomendable estudiar estando descansado y con energía. Si es necesario dormir una siesta antes de seguir con esta lección, tu bienestar es muy importante. En caso de que estés listo para iniciar la lección, te invito a tomar algo frío o caliente, agarrar un snack y disfrutar juntos de esta experiencia de aprendizaje. En esta parte analizaremos los orígenes del miedo. Comprender cómo se originó el miedo de nuestro amigo nos ayudará mejor a entender cuáles son los límites que tendrá en su tratamiento. El primer origen que veremos es lo que se conoce como etapa prenatal y etapa neonatal. Ocurre un periodo durante la preñez de la perra, conocido como etapa espejo, en la que los cachorros sentirán las emociones de la madre y pueden terminar adquiriendo sus miedos.
Para dar un ejemplo, podemos hablar de una perra que está preñada y que tiene miedo a los fuegos artificiales. Si en esta etapa la perra estando preñada se ve asustada por fuegos artificiales, los cachorros podrán desarrollar ese miedo. Esto es lo que se conoce, como dijimos, como periodo espejo en la etapa prenatal. Luego existe la etapa neonatal. Durante los primeros 10 días de vida del cachorro hay un gran desarrollo neurológico relacionado con los estímulos que perciba. Una pobre estimulación o un entorno altamente aversivo para el correcto desarrollo neurológico del animal puede causar un desorden emocional que acabe en miedos. Este origen se lo conoce como etapa neonatal. Para dar un ejemplo, si un cachorro llegara a nacer en un espacio cerrado, sin otros animales ni otros estímulos, y llegara a crecer durante sus primeros 10 días de vida en dicho lugar, luego todos los demás estímulos del ambiente resultarían demasiado para el animal y no sabría cómo manejarlos. También puede ocurrir que el cachorro se desarrolle en un entorno con demasiado estrés, y luego eso terminará en que sea demasiado sensible a todo. Otro de los orígenes se conoce como temperamento. El temperamento es la parte genética del carácter. Ciertos perros nacen más predispuestos a tener miedo que otros. A diferencia de la etapa espejo, estos miedos no serán específicos y no necesariamente provienen de la madre. Es decir, durante la etapa espejo, es posible que, como dijimos, si la madre tiene miedo a los fuegos artificiales, los cachorros desarrollen un miedo específico a fuegos artificiales. Cuando hablamos del temperamento, los miedos no serán específicos, sino que simple y llanamente habrá una gran sensibilidad y una gran posibilidad de miedo hacia todo. El temperamento, a ser genético, puede provenir tanto del padre como de la madre o de otros antecesores. Esta es la causa principal por la que algunos cachorros, desde una edad muy temprana, se muestran nerviosos y temerosos a explorar, o alejarse de su zona de confort y realizar diferentes actividades clásicas y normales en los cachorros jóvenes. El temperamento, debido a que justamente es genético, no puede cambiarse, pero sí se puede trabajar para reducir sus efectos. Otra de las etapas es conocida como etapa de los miedos. Durante el desarrollo madurativo del perro ocurre una etapa conocida como etapa de los miedos, la cual comienza alrededor del 4.º mes para los perros más pequeños y alrededor del 6.º o 7.º mes en los perros de maduración más lenta como el boxer o el golden retriever. En esta etapa el cachorro comenzará a sentir miedo a su entorno para poder sobrevivir, es decir, no es algo negativo. El cachorro simple y llanamente sentirá miedo para poder alejarse de cosas que considere una amenaza. Sin embargo, mal manejada esta etapa puede resultar en un trauma o el nacimiento de un miedo recurrente. Algunos aspectos que aumentan las chances de una mala etapa de los miedos son una pobre socialización con su entorno hasta el momento, un temperamento que predisponga al perro al miedo, el mal manejo de un evento sensibilizante, la presentación repentina de un estímulo totalmente nuevo y desconocido, o la presentación repentina de un entorno hostil con fuertes estímulos. Vamos a analizar esto. Si el perro, hasta el momento de la etapa de los miedos, no socializó demasiado, no conoció el mundo exterior, luego tendrá muchas más chances de, al salir al mundo exterior, sentir miedo, ya que no tuvo experiencias previas positivas con dichos estímulos. Si el perro tiene un temperamento que lo predispone a tener miedo, tiene más chances que la etapa de los miedos resulte algo traumático. Un mal manejo de un evento sensibilizante podría ser, por ejemplo, si el cachorro está cerca de ser atropellado. No lo es, pero pasó por el evento de serlo. Eso sería un evento sensibilizante. Si la persona en la etapa de los miedos maneja mal dicho evento y lo único que logra es dejarlo en la memoria del perro, el perro podría desarrollar un miedo muy fuerte hacia los autos. La presentación repentina de un estímulo totalmente nuevo y desconocido sería básicamente que el perro en esta etapa se ha presentado ante algo que no conocía. Esto es lo mismo que hablamos de una pobre socialización. Es muy importante socializar a nuestros cachorros lo mejor posible durante lo que se conoce como la etapa de socialización. También el perro podría sensibilizarse ante un entorno hostil. Por ejemplo, si yo llevara a mi perro a un carnaval en donde la gente baila, canta, ríe, grita, hay fuegos artificiales, música fuerte y demás, y mi perro jamás experimentó esos estímulos, podría sensibilizarse con el entorno en general. Otro de los orígenes son eventos traumáticos. Un evento traumático podría ser definido como un evento en el cual la fuerza de los estímulos involucrados superan lo que el individuo podría manejar a un nivel emocional o cognitivo al momento de suceder el evento. Esto claramente varía según el individuo, ya que todos tienen sus niveles de sensibilidad. También podría ser definido como un evento no solo fuerte a nivel de umbrales, sino también sorpresivo. Los eventos traumáticos muchas veces interrumpen la contingencia normal de un organismo, haciéndole sentir que no posee el control que creía sobre su vida. Para dar ejemplos,
Un evento traumático podría ser un evento en el que, por ejemplo, el nivel de castigo que se aplica al perro en un momento sea demasiado fuerte en relación a lo que el perro sabe manejar. Otro evento traumático podría ser un evento en el que, por ejemplo, ocurre una catástrofe repentina. Es decir, por ejemplo, nuestro perro está durmiendo y de golpe comienzan a caer cosas del estante que está al lado de él. El perro no se lo esperaba, es muy sorpresivo y esto puede terminar en un evento traumático que haga que el perro tenga miedo de acercarse a dicha estantería. En el caso de un evento traumático, una sola exposición a dicho evento es suficiente para crear un problema de conducta. No se requieren numerosas exposiciones, aunque claramente la mayor cantidad de exposiciones, lo más grande que el miedo va a crecer. Ahora, yendo al otro tipo de evento que puede ocurrir, son eventos repetitivos o contingencia. Este puede ser no solo el origen del miedo, sino muchas veces la razón por la cual los miedos empeoran, como dijimos antes en relación a los eventos traumáticos. En algunas ocasiones, un individuo se enfrenta a una experiencia neutral o buena, pero que se resuelve de forma desfavorable. Y esta misma resolución se repite numerosas veces. ¿A qué me refiero con esto? El perro podría tener una exposición, por decirlo algo, a las vías del tren. Algo que para el perro significa o algo neutro o algo bueno. Es decir, en la memoria del perro, las vías del tren no representan algo importante. Sin embargo, si esta exposición se resuelve de forma desfavorable, por ejemplo, podría ocurrir que algo caiga del cielo y golpee a nuestro perro en la cabeza, esto pues sería un evento que podría asustar a nuestro perro. Si dicha resolución se repite de forma desfavorable constantemente, terminará en un evento repetitivo que causará miedo. Es decir, si cada vez que nuestro perro se acerca a las vías del tren algo malo le ocurre, es muy probable que desarrolle miedo a acercarse a esos lugares. Finalmente, puede ocurrir que el individuo en cuestión se convenza de que dicha experiencia o estímulo es negativo, ya que no hay forma de resolverla de forma favorable en los encuentros con esta. La sobreexposición de un individuo a un estímulo aversivo, sin las correctas herramientas, crean ansiedad y miedo por la presencia o posible daño que dicho estímulo o situación pueda causar. Algo muy importante que luego veremos a continuación es que debemos enseñarle a nuestro perro a resolver de forma favorable estos momentos de ansiedad y miedo. Si no lo hacemos, crearemos emociones negativas. Conclusión. Como hemos visto en esta clase, existe una amplia gama de diferentes orígenes para el miedo patológico. El entender el origen nos ayuda a entender las ventajas y desventajas a la hora de tratarlo y además nos ayuda a evitar posibles eventos sensibilizantes en el futuro. Zona de aprendizaje placentero. Aprender tiene que ser un placer, ya sea que uno lo haga por uno mismo o para ayudar a otros. Por eso te invito a disfrutar de este seminario lo más posible. Antes de empezar con la clase de hoy, asegúrate de estar cómodo y ilumina bien la habitación donde te encuentres. También es recomendable estudiar estando descansado y con energía. Si es necesario dormir una siesta antes de seguir con esta lección, tu bienestar es muy importante. En caso de que estés listo para iniciar la lección, te invito a tomar algo frío o caliente, agarrar un snack y disfrutar juntos de esta experiencia de aprendizaje. Ahora vamos a analizar al miedo en relación a otras emociones, cómo éstas se relacionan y cómo se diferencian. Primero definiremos el miedo. El miedo aparece por una amenaza concreta. El organismo responde acorde a la amenaza, es decir, la reacción del organismo que veremos será lógica en relación a la amenaza y no será exagerada. Además, el miedo desaparece o disminuye cuando la amenaza desaparece, o al menos lo hace de forma significativa. Sin embargo, en contraposición tenemos la ansiedad. La ansiedad se presenta sin necesidad de una amenaza. Esto se debe a que la ansiedad se crea a partir de ideas negativas que tenemos en nuestra mente. Muchas veces vamos a imaginarnos situaciones horribles y eso es lo que crea ansiedad. Cuando hay ansiedad, el organismo suele reaccionar de forma exagerada en relación al entorno, justamente porque los problemas ocurren en la cabeza del organismo y no en el entorno en sí mismo. Y no suele desaparecer ni disminuir cuando la supuesta amenaza desaparece. El organismo suele seguir imaginándose situaciones horribles o cosas malas que podrían ocurrir. Luego tenemos el pánico. El pánico aparece ante una amenaza concreta al igual que el miedo. Sin embargo, la reacción es exagerada y muchas veces termina siendo peligrosa para el organismo. Esto se relaciona con reacciones frenéticas y cosas que no son lógicas. El pánico suele tomar un tiempo largo antes de lograr calmar al individuo. Cuando el organismo sufre de pánico, suele tomar un tiempo largo antes de que se calme o puede terminar en un desmayo. Esto se relaciona justamente con el frenesí que causa el pánico.
Finalmente, otra emoción de la que quiero hablar es la agresividad. La agresividad no es una emoción en sí, sino que es una respuesta a distintas emociones. Es una forma de defender algo o de defenderse a sí mismo. Es decir, un organismo puede reaccionar de forma agresiva, ya sea porque se siente en peligro o ya sea porque quiere defender algo que es de él. Puede nacer por el miedo, por posesión de recursos, por un exceso de ansiedad. La agresión tiene muchos diferentes orígenes. Es importante entender que un perro que ataca no necesariamente es un perro dominante como se cree en la cultura colectiva, sino que tranquilamente puede ser un perro que tenga mucho miedo. Ahora vamos a combinar el miedo con otras emociones para que se comprenda mejor. El miedo solo, como ya hemos dicho, no representa algo malo, es algo bueno. Pero hay factores ambientales que pueden combinar el miedo con otras emociones o respuestas nocivas. La sobreexposición a la amenaza, la falta de herramientas para enfrentarla, un manejo incorrecto del estrés generado, un manejo jerárquico del miedo, pueden llevar a lo que se conoce como miedo patológico. Por lo tanto, el miedo por sí mismo no es algo malo, pero el miedo combinado con otras emociones puede terminar en patológico. Vamos a ver lo que ocurre cuando se combina el miedo con la ansiedad. El perro no solo actúa asustado ante una amenaza concreta, sino que empieza a demostrar signos de miedo y ansiedad en otras situaciones asociadas al estímulo amenazante. Es decir, el perro puede no solo asustarse cuando tiene que socializar con otro perro, sino ya con el simple hecho de escuchar ladridos o con el simple hecho de acercarse al canil donde suele haber perros. En estos casos, la ansiedad comienza a presentarse de forma más usual en la vida del perro si el miedo y la ansiedad no son tratados. Sus reacciones empiezan a demostrar menor tolerancia. Es decir, el perro cada vez tendrá mayores posibilidades de sufrir miedo y ansiedad sin que algo malo ocurra, y cada vez se pondrá menos tolerante. Estará más irritable debido al estado emocional en el que se encuentra. Es muy importante tratar el miedo cuando se combina con ansiedad. El miedo relacionado con el pánico. En estos casos usualmente ocurre una experiencia traumática o un miedo que no se trata durante mucho tiempo, especialmente en un perro con un temperamento que lo predisponga a asustarse. Se verá una reacción desproporcionada por parte del animal ante la amenaza, una reacción que pondrá su propia vida en riesgo y es ilógica. Para dar un ejemplo, un perro que tuviera miedo y pánico a otros perros podría salir corriendo, cruzar una avenida, ponerse en riesgo, ponerse ante otras situaciones amenazantes, todo con tal de evitar a ese estímulo en particular que lo asusta. Ahora veremos el miedo con agresividad. Esta combinación suele ser muy usual y justamente suele ser confundida con dominancia o con un comportamiento de alfa, como se lo dice. El perro suele comprender que agrediendo la amenaza desaparece y comienza a usarla como herramienta. La agresión puede nacer del pánico, de la ansiedad o del dolor físico. Un ejemplo sería un perro que justamente posee miedo hacia otros perros y lo que comienza a hacer es que comienza a agredir a los perros que se le acercan. De esta forma comprende que los perros se alejan. Esto obviamente también debe ser tratado, ya que no es bueno que el perro aprenda que a través de la agresividad va a conseguir cosas. Conclusión. Muy bien, hemos llegado al final de la primera clase. ¿Qué podemos sacar de esto? Existen muchas emociones con las que el miedo puede combinarse. Es importante saber identificar cuál de todas las diferentes emociones es. Esto nos permitirá no solo mejorar el tratamiento, sino además mejorar las medidas de seguridad que podremos tomar, ya que no es lo mismo un perro que sufre de miedo y pánico que un perro que sufre de miedo y ansiedad. Por lo tanto, es muy importante entenderlo y actuar en base al conocimiento que adquirimos.